Brian Romero ya es un fracaso en Olimpia, pero si miramos el partido con la cabeza fría, la respuesta es que no lo es. El hincha reclama por qué no bajaba pelotazos ni resolvía jugadas él solo. Pero Brian Romero no es un 9 tanque, mide 1,80 m y sus mejores años como delantero los hizo atacando los espacios y definiendo de frente al arco. Contra el Libertad, Olimpia abusó del pelotazo frontal. Tirarle ladrillos al aire a un delantero de movilidad para que compita a espaldas es aislarlo por completo. La única vez que el equipo aceleró por abajo, Romero asistió a Romeo Benítez para el gol que anuló el VAR por un fuera de juego milimétrico. En la única pelota con ventaja que recibió, generó un gol. Para potenciarle a este 9 hay que darle fútbol. Adelantar a Eduardo El Mas para que juegue más abierto por derecha y no tan centralizado, y soltar a Rubén Lescano en la posición que brilló en Libertad, de media punta por el centro. Ahí mismo Lescano te puede dar ese pase entre líneas que hoy Olimpia no tiene. Romero fue goleador y campeón de la Copa Sudamericana. Con un equipo que lo alimente por el medio y con pases al pie, la historia puede ser otra. Y ahora la historia queda en manos de una persona. Para más contenidos de calidad como este, acordate de seguirme.